Alejandro Gomel y todo el equipo de Modo Fontevecchia la saludan. Bueno, empezamos por esto, ¿no? Qué terrible lo que ha sucedido, ¿no? Con este atentado. Hola, primero muy buenos días, ¿cómo están? Sí, la verdad es que en realidad yo no sé cómo lo están sintiendo y viviendo ustedes, pero yo estoy Mm, notando que hay un clima general de violencia, sí. que por supuesto cuando además se expresa en términos como lo que ocurrió con la militante de la agrupación Hijos, adquiere ya un ribete de carácter de violencia política que me parece que le hace mucho daño a la convivencia democrática. Pero hay una Mm, sensación generalizada de enojo, que en algunos casos se transmite en violencia, y bueno, y también esto es alimentado por la propia política, desde la violencia que se exhibe en las redes sociales todo el tiempo, digo, o en la tele o en los ujú. discursos. La verdad que estamos en un momento en el que, lo digo, como ciudadana, no estamos bien, y hay un nivel de insensibilidad, de violencia, de agresividad permanente, que además en estos hechos adquiere ya ribetes delictivos, dramáticos, digamos, porque realmente me parece una barbaridad. Pero bueno, me parece que es algo a lo que hay que prestarle un poco de atención. Sí, una violencia que en muchos casos va de arriba hacia abajo, ¿no? Y Eh, claro, por supuesto, sí. Sí, bueno, ayer contábamos, ¿no? Más temprano lo que fue ayer la presentación de Luis Petri, ministro de Defensa, en cuanto al proyecto de ley para que las Fuerzas Armadas puedan trabajar en lo que tiene que ver con seguridad interior. El mismo Petri se sacó una foto con Cecilia Pando, ¿no? Cuando faltan algunas horas, un par de días para un nuevo aniversario del golpe militar. ¿Cómo está viendo, teniendo en cuenta que, bueno, Petri se autopercibe radical también? No, Petri es un dirigente radical de la provincia de Mendoza, tendrá que él explicar en su provincia por qué toma esas definiciones, esto en términos políticos, Mm, y después él duerme consigo mismo, estará en su conciencia, eh, la decisión personal que tome, ¿no? Me sorprende muchísimo, pero la verdad no soy quien para juzgarlo. De esas cosas se encarga la conciencia de cada uno y la historia, ¿no? sí. Y en cuanto a lo que se presentó ayer, digo, estos proyectos de ley que presentaron Bullrich y Petri, ¿cómo los ve? ¿Qué paso pueden tener allí por diputados? Primero hay que leerlos, Mm, porque esta costumbre que tiene el actual gobierno de los sobregiros comunicacionales, después cuando llegan las leyes no dicen lo mismo que se anuncian en las conferencias de prensa. Segundo, iremos analizando punto a punto en función de que se cumplan las normas constitucionales, que estén las garantías constitucionales, que prevé nuestra Carta Magna, y a partir de ahí veremos qué se aprueba, qué no se aprueba, en qué acompañamos, en qué no, qué ujú. modificaciones surgen en el debate en diputados. La verdad que lo que escuché en el anuncio, a priori debería decirte, me parece que es exagerado, me parece que las fuerzas, que el ejército no está para eso, me parece que además el propio ejército ya lo rechazó hace un tiempo, Ujú. me parece que hay una cuestión ahí como de anuncio para ver si logramos endurecer posiciones y quedar mejor frente a una sociedad que está cansada de un montón de situaciones, pero que finalmente no tienen el impacto que se espera, que debería ser poder reducir el nivel de inseguridad. Y obviamente no es ese el camino que no es el camino elegido o propuesto, vamos a decir, por los ministros, el mejor, ¿no? Sí, y además se da en un momento en que parecía haber un acercamiento del Ejecutivo, especialmente de Francos, del Ministro del Interior, con algunos diputados a los que convoca para tratar la nueva ley ómnibus, ¿no? Sí, convocó a los presidentes de bloque, fue una convocatoria formal Ujú. a los presidentes de bloque, los presidentes de bloque fueron acompañados por algunos diputados, y veremos, digamos, cuando estamos en proceso de analizar el texto informal que está recorriendo los distintos despachos de los diputados. Cuando ingrese formalmente el proyecto de la ley, veremos efectivamente qué trae la ley y en qué cuestiones, creemos que beneficia esto o no a los argentinos. Dañá, aquí nos acompaña también Claudio Mardones. ¿Qué tal? Hola ¿Cómo le Claudio, va, ¿qué tal? diputada? Buen día. Bueno, quería preguntarle
su punto de vista respecto a una lectura que surge esta semana, porque al menos hoy arrancamos el viernes por fuera de las declaraciones de la vicepresidenta, con la inminente publicación del decreto que va a empezar a aumentar las jubilaciones, ¿no? Y ahí viene todo este proceso en donde se aplicaría el IPC, se busca ordenar un poco el debate que ya quedó de la versión anterior de la ley ómnibus, pero en un momento en donde, bueno, 16 proyectos para debatir, una comisión de previsión y seguridad social que había comenzado a trabajar. ¿Qué pasó ahí, diputada? ¿Qué ve? Porque esto algunos lo consideran como un termómetro, ¿no? Como diciendo, bueno, la soga es muy corta del Ejecutivo, un Ejecutivo que decía que no podía hacerlo por decreto, finalmente lo va a hacer por decreto, le tira la pelota a la Cámara de Diputados, pero precisamente fue la Cámara de Diputados la que intentó acelerar ese emplazamiento. ¿Es el anticipo de lo que vendrá con las próximas leyes? Mira, yo creo que el presidente, desde el día de su asunción, eligió que la vía parlamentaria no era la vía que él iba a llevar. Y eso lo va manifestando en cada una de sus acciones, digamos, ¿no? Hasta pierde fuerza su convocatoria al pacto de mayo si vamos a mover todos los temas por DNU. Pero esa es una parte de la discusión. Sí. La otra parte de la discusión es que, efectivamente, lo que era urgente era que se aumentaran los haberes de los jubilados y se actualizaran. Y eso se va a dar, en principio. No tampoco está el texto todavía. Uh-huh. Segundo, o tercera cuestión, nosotros vamos a seguir insistiendo, por lo menos yo que soy autora de uno de los proyectos, en el empalme. Digamos, porque si vos me vas a actualizar desde abril por el índice de inflación, bárbaro. Eso quiere decir que yo a partir de abril, si fuese jubilada, no voy a perder poder adquisitivo a partir de abril, pero todo lo que ya perdí no me lo vas a recomponer, y esto es lo que yo creo que en principio, según el anuncio, va a estar faltando, digamos, y es sobre lo que vamos a insistir, y vamos a seguir insistiendo que la vía parlamentaria es la correcta. No es una casualidad. Ayer se reunió la Comisión de Previsión Social, se presentaron y se expusieron los 16 proyectos. Se solicitó la presencia del director del ANSES y del ministro de Economía, y además que se costearan esos proyectos en la oficina de presupuesto del Congreso, como para saber cuáles de los proyectos es más conveniente, entendiendo que hay que lograr el equilibrio fiscal, no a costa de los jubilados y pensionados. Entonces me parece que esto es tan sencillo como eso. Digo, si el presidente elige a partir de abril aumentar los saberes de jubilados y pensionados, bárbaro. No estoy de acuerdo con la vía porque el Congreso está funcionando, y tal es así que está funcionando aún cuando él no quiere que funcione, porque, como bien decís vos, el otro día en una sesión que no consiguió el quórum y demás, se hizo la manifestación de voluntad, y además la comisión empezó a funcionar ayer. La que preside el oficialismo, que es la de presupuesto, no quiso hacerlo en plenario y no convocó el diputado Esper a esa comisión. Pero la verdad es que la de legislación previsional sí se convocó, sí funcionó, estuvieron presentes muchísimos diputados de la oposición, de Unión por la Patria, del radicalismo, de la coalición cívica. Casi no hubo presencia de la Libertad Avanza, pero bueno, es una definición que toma cada partido político. El quórum estuvo, se pudieron debatir los proyectos y se llegaron a algunos primeros consensos respecto de estas cuestiones que te manifiesto. Digo, que sea por IPC, que hay que lograr un empalme que reconozca la pérdida de poder adquisitivo, y después hay un montón de otras cuestiones vinculadas a la cuestión previsional que por lo menos se plantearon y que hay que empezar a debatir: los regímenes especiales, los regímenes de privilegio, las compensaciones con las cajas provinciales, tremendo tema, ¿no? La compensación con las cajas provinciales, ¿no? El fondo de sustentabilidad, ¿qué vamos a hacer con ese fondo, con lo que quede de activos de ese fondo después de subsumir los bonos en el Tesoro Nacional? Digo, bueno, un aspecto que también planteo yo en mi proyecto, que tiene que ver con la transparencia de los regímenes especiales y de la sustentabilidad de los mismos. Bueno, me parece que hay un montón de cuestiones más que hacen al sistema previsional que obviamente el DNU no va a abordar, que está bien que no las aborde porque la urgencia está puesta en la recuperación del poder adquisitivo, pero también en la compensación de lo que ya se ha perdido. Así que me imagino entonces que la expectativa es que varios de los temas que vienen también pasen por la Comisión de Previsión y Seguridad Social. Y ahí le quiero preguntar algo con respecto al radicalismo, la pregunta del estribo, diputada, porque
La semana pasada hubo algo muy llamativo y previsible en algún aspecto, y especialmente para el radicalismo también, que es que bueno, finalmente el Senado votó en contra, rechazó el DNU 7023, pero luego quedó al desnudo una diferencia en el partido. Por una parte, el presidente del partido, Martín Lustó, senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, fue una de las figuras que estuvo en contra del DNU 7023, y luego al día siguiente un pronunciamiento de la mayoría de las autoridades parlamentarias más la mayoría de los gobernadores respaldando el DNU, poniendo paño frío sobre eso, pero bueno, hubo una gran ausencia. Posiblemente uno de los más importantes gobernadores de los 5 que tiene el radicalismo, Maximiliano Puyaro, no le puso el gancho a ese pronunciamiento. ¿Cómo va a impactar esto en la discusión que viene, que de algún momento dicen que va a suceder, que es llevar al recinto de la Cámara de Diputados el DNU 7023? ¿Cómo impacta esto? ¿Cómo lo ve usted desde el interior del partido esta diferencia? Mira, yo creo que el presidente del partido manifestó la voluntad, primero su opinión personal, que la había manifestado muchísimo tiempo antes y la cual yo comparto. El DNU es inconstitucional, por lo tanto me parece que transmitió y llevó esa posición al recinto. Después, los senadores que votaban a favor son senadores que responden en general a gobernadores que tienen que gestionar y que están tensionados por el propio gobierno nacional, como ocurre en todos los gobiernos nacionales, lamentablemente, por los fondos que necesitan para el funcionamiento de sus provincias. Esto ocurre así porque efectivamente no tenemos una ley de coparticipación que garantice que vos tenés los fondos para tu provincia independientemente de lo que hagan tus legisladores, y se transforma en una negociación permanente entre los gobiernos provinciales y el gobierno nacional, y en algunos casos funciona esto, el Poder Legislativo, como un resorte de esta negociación. ¿Qué va a pasar en diputados? Primero, nosotros pensamos que es importante que se termine, que el dictamen de la bicameral aparezca, digamos, ¿no? Todavía no está el dictamen de la bicameral. Entonces, cuando ese dictamen de la bicameral esté, es probable que el DNU baje, y a partir de ahí se tomarán las posiciones que cada legislador considere. Es muy difícil imaginarse que un partido con 135, 136 años de historia como el radicalismo, con una diversidad de situaciones, de miradas, yo el otro día decía, con muchísimas generaciones de militantes radicales que piensan diferente, logre una posición unificada en este sentido. Yo tengo mi posición personal, mi espacio tiene su posición, hay otros diputados que tienen otras posiciones. Su espacio de evolución radical, ¿no? Claro, todas son respetables, todas tienen su justificación, pero digo, creo que hay que desdramatizar la idea de pensar que vamos a votar todos iguales, porque efectivamente este es un tema controversial donde hay posiciones diferentes, hay posiciones más pragmáticas, hay posiciones de carácter electoral que tiene que ver con si sos de una provincia donde Milei arrasó o no y el nivel de apoyo popular que en esa provincia sigue teniendo, y hay quienes creemos que uno tiene una serie de principios y conceptos que de alguna manera guía su accionar, y en ese sentido es como uno orienta el sentido del voto, ¿no? Entonces me parece, en esa misma lógica, por ejemplo, yo la semana pasada no bajé a dar quórum para la sesión especial porque me parecía que convocada a la Comisión de Previsión Social 2 horas más tarde, no tenía sentido hacer un emplazamiento de algo que ya iba a ocurrir. Y elegimos un camino reglamentario, institucional, que es el del 109, que es el pronto despacho, para que justamente la comisión se convocase esta semana y pudiésemos empezar a discutir los proyectos. Digo, son opciones distintas que va eligiendo cada uno según el posicionamiento político que quiere tener de cara a la sociedad. Lo que es importante es poder separar siempre el árbol del bosque. Digo, lo importante era discutir y justamente poner en la agenda la necesidad que tenían hoy nuestros jubilados. Bueno, lo logramos. Ahora el presidente lo resuelve de una determinada manera, parcialmente lo resuelve, y vamos a seguir insistiendo en que resuelva lo que falta. Respecto del DNU pasa más o menos lo mismo. Hay cosas dentro del DNU que son importantes, que cambios que hay que llevar adelante. Hay cambios que además se van a repetir en la ley ómnibus, con lo cual es probable que para cuando llegue el DNU, si es que llega,
efectivamente ya estos temas se hayan discutido en la ley ómnibus Ujú. y se hayan avanzado o no, o hayan sido modificados, y hay temas Bien. que están en el decreto que no tienen ninguna urgencia y que serán tratados en su debido momento por una ley cuando corresponda y cuando efectivamente haga el pase que tiene que hacer por las distintas comisiones que intervienen según el Sí. tema. Me parece que hay que elegir Ujú. ese camino si nosotros queremos que efectivamente Argentina no pierda la senda del diálogo y no pierda la senda de la convivencia democrática. El Parlamento tiene que funcionar y lo tiene que hacer en el marco de sus atribuciones y en el marco de sus reglamentos de funcionamiento. Y este es el camino que hay que elegir. Si nosotros queremos elegir el camino de la confrontación, el camino de la violencia, el camino del debate de las personas y no de las ideas, bueno, es el camino que elige el gobierno y que para mí es un camino desacertado en el momento en el que estamos transitando. Clarísimo, ¿eh? Dania Tabela, se lo deben preguntar todas las veces, ¿no? ¿De dónde es el nombre Dania? Que aquí nos preguntábamos y nadie sabía bien el origen. Es un nombre de origen ruso, se escribe con Y, entonces es un nombre bastante común allá, pero acá es un nombre bastante raro. Sí, por eso. Nada, pero es una elección que hizo mi madre a partir de una novela que estaba leyendo cuando estaba embarazada de mí. Muy buena. Hay que escribir esa historia, es muy buena, es muy interesante. Sí, pues no tengo ningún origen ruso ni ningún familiar, pero efectivamente era la protagonista de una novela que leía mi madre cuando estaba embarazada de mí y lo eligió como nombre. Bueno, habrá que buscar la novela y ver si hay algún parecido ahora entre Dania Tabela y la protagonista de la novela. Gracias Tabela. No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen fin de semana. Buen fin de semana. Dania Tabela, pasó por Modo Fontevecchia.